Y nos vamos ahora al 520 de la LECRIM. Te dice que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso, en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida, que son los jueces o los policías, y los encargados de practicarla, que suele ser la policía, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen. Acordaros de cuando sale en la televisión los detenidos, siempre algunos se ven que están con las caras tapadas, etc. Pues a eso se refiere. Y sigue diciendo el artículo que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario. Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Máximo 72 horas. El detenido deberá de ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Vale, con respecto a esta frase, está hablando de la policía, que recordad que tiene 72 horas de plazo para hacer todas las gestiones. Y aquí te dice que son 72 horas en las que debe de estar o en libertad o a disposición de la autoridad judicial, que recordemos también que el juez tiene otras 72 horas más. Vale. Y seguidamente te dice que en el atestado lo hace la policía, deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial para controlar los plazos, o en su caso de la puesta en libertad para seguir controlando. Así se sabe el tiempo que no ha superado las 72 horas. Bueno, pues este artículo en el punto 2 dice: toda persona detenida o presa será informada por escrito. Ojo, se le informa por escrito, no verbalmente. Usted está detenido, sí, pero se le da por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible y en una lengua que comprenda y de forma inmediata. Y ahí se describe los hechos que se le atribuyen, las razones motivadoras de su privación de libertad, así como los derechos que le asisten. O sea, que cuando la policía te detiene, automáticamente te da todos estos derechos que voy a decir a continuación en papel. O sea, te dice, te detenemos por esto, y se le da por escrito. A. Derecho a guardar silencio, a no contestar alguna pregunta que le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. B. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Todo esto nos suena de las películas, ¿eh? C. Derecho a designar abogado sin demora y en caso de que no sea posible de inmediato, la asistencia del letrado se le facilitará. Le dan uno, le ponen uno. También se le facilita comunicación telefónica o por videoconferencia, de no ser que no sea posible porque no hay cobertura, por ejemplo. El D, derecho a acceder a saber de qué se le acusa, evidentemente para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Tiene que saber por dónde defenderse. El E, derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee su privación de libertad. O sea, tiene derecho, esto no es el comodín de la llamada, esto es que aparte le dices, por favor, comuníquele a fulanita o fulanito de tal que me han detenido. Y eso lo hace la policía. Si son extranjeros, se comunica a la oficina consular de su país. Vale. La F, derecho a comunicarse telefónicamente. Esto es el comodín de la llamada. Y después, ojo, esta comunicación telefónica se hace en presencia de un policía, un funcionario de policía, vamos. La G, derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, claro. Derecho a ser reconocido por el médico forense. Imagínate que alega que le han pegado o cualquier otra cosa. Y sigue diciendo la ley que tiene derecho también a solicitar asistencia jurídica gratuita. Se le informará del plazo máximo de la detención y del procedimiento por el cual puede impugnar la legalidad de su detención. O sea, el habeas corpus, que es cuando tú consideras que te han detenido injustamente, pides el habeas corpus y no esperan los plazos, te ponen ante el juez. Algo importante también del escrito este, de la detención, es que no solo será en un lenguaje comprensible, ya por el tema de traductores y demás, que te los facilitan gratuitamente, sino, y es claro, tiene que ser el lenguaje accesible para el destinatario y que entienda el por qué se le detiene. Pues además se adaptará la información a su grado de edad, de madurez y si es discapacitado y cualquier otra circunstancia, o sea que te la personalizan. ¡Qué fuerte! El punto 3 del mismo artículo, que es muy largo, te dice, si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país su detención, el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con su autoridad consular. Ahora bien, si resulta que tiene dos nacionalidades, porque aquí en España coge eso también, pues podrá elegir con quién desee comunicarse. El punto 4 nos dice que si se trata de un menor, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o guarda de hecho tan pronto se tenga constancia de su minoría de edad. Ya sabemos que la Fiscalía de Menores es quien investiga y hace la instrucción de ese menor. No es un juez de instrucción. En menores, que va de 14 a 18 años, la ley del menor, el que hace la instrucción es un fiscal. Vale, pues luego sí, luego el juez, el juzgado, el juez es el que luego le enjuiciará, evidentemente, pero la instrucción, un fiscal. Muy bien. En caso de conflicto con quienes ejerzan la patria potestad, se le nombrará un defensor judicial. Y si el detenido tuviera su capacidad modificada judicialmente, la información, esa información escrita de derechos de la que estábamos hablando, se comunicará a quienes ejerzan su tutela o guarda, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Y bien, si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente es extranjero, se notificará de oficio al cónsul de su país. El punto 5 nos dice que el detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. ¿Se lo ponemos nosotros? Por otro lado, la autoridad que tenga el detenido comunicará al colegio de abogados el abogado que ha solicitado ese detenido. Y si no ha solicitado, no conoce o no quiere asignarse ninguno, la autoridad les dirá a los del colegio de abogados que le designen a uno de oficio. Ahora bien, si el detenido no hubiera designado abogado, te dice el artículo, o el elegido rehusase el encargo, o sea que no quiere ser su abogado, o no fuese hallado, el colegio de abogados procederá al nombramiento de un abogado de turno de oficio directamente. El abogado designado acudirá siempre dentro del plazo máximo de 3 horas. 3 horas tiene solo de plazo. O sea que tienes que estar disponible y ya preparado para ir. Desde la recepción del encargo. Ojo. Entonces, si no compareciera, el colegio de abogados asigna a otro abogado. Por lo tanto,
que tiene el mismo plazo de 3 horas. Por lo tanto, el colegio de abogados asigna a un letrado, a un abogado, ¿vale? Tiene un plazo de 3 horas para asistir al juzgado y comparecer como abogado de ese detenido. Si pasan esas 3 horas y no asistes, no compareces, el colegio designa a otro abogado. Y a partir de esa designación tiene 3 horas más para presentarse. Bueno, hay que tener en cuenta de que este abogado está en el turno de oficio. O sea, se supone que es de los que está trabajando en ese momento. Por eso tienes el plazo de 3 horas tan corto. No es que te pille en casa y puedas estar durmiendo o es fin de semana o a saber qué. Estás en el turno de oficio en ese momento cuando te suelen llamar. Ahora, si estás trabajando, estás en un caso y estás allí en pleno apogeo, automáticamente, si no coges el teléfono, pues llaman a otro. A eso se refieren, por eso es tan plazo, el plazo es tan cortito, 3 horas. Luego esta ley te sigue hablando de en qué consiste el que tengas un abogado. Pues por ejemplo, en solicitar que se informe al detenido de los derechos y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico. Otra de las cosas es intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las de reconocimiento que sea objeto, son las prácticas de las pruebas, y en las de reconstrucción de los hechos, todo prácticas de pruebas. Además, el abogado podrá solicitar al juez o al funcionario que hubiera practicado esa diligencia la declaración o ampliación o cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. También informan al detenido de las consecuencias de prestar o de negarse a las prácticas de las diligencias, a las pruebas, sí, a las prácticas. Y por otro lado, si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante el frotis bucal, ya dije que en penal no te puedes negar a un análisis de sangre o en este caso a un frotis bucal. No lo puedes hacer. Entonces el juez de instrucción, a instancia de la policía o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia. Más bien, podrá imponer, es que te la imponen, te obligan a hacerlo. Y te sigue diciendo la ley que entre otro de los derechos del abogado con respecto al delincuente o al detenido es entrevistarse reservadamente incluso antes de que reciba declaración por el policía, el fiscal o la autoridad judicial. Así de claro. O sea, que primero, eso que sale en la tele, tiene derecho a guardar silencio, y a hablar delante de su abogado, que venga mi abogado, ya lo tienes ahí. Primero el abogado. El punto 7 del artículo te dice que las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial, ya lo vimos también. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la asistencia de abogado si su detención fuere por delitos contra la seguridad de tráfico. O sea, accidentes. Vale, los delitos contra la seguridad de tráfico se refiere, yo digo, a lo mejor es un accidente. No, en principio se refiere pues a excesos de velocidad y temas más bien relacionados en ese sentido. Ya no solo, mira, puede ser exceso de velocidad, te detienen y encima llevas droga. Bueno, pues aquí puedes renunciar al abogado. ¿Qué pasa? Que si luego hay conformidad, pues la condena va a ser reducida al tercio. Pero bueno, lo importante que quería recalcar es que se refiere a eso. Delitos contra la seguridad del tráfico. Puedes atropellar a gente y puedes matarla por infracciones de tráfico, de conducir y por velocidad, etc. Ahora bien, también te dice la ley que así como en un principio puedes renunciar a tu abogado, si luego te arrepientes, puedes pedir que te pongan a uno. Ahora, el artículo 520 tiene parte bis.
Este es muy importante. Hemos hablado de las detenciones y de las prórrogas, de las horas que se puede máximo detener a alguien, que son 72, que si a disposición judicial, que si patatín patatán, el policía tiene 72, luego se lo pasa al juez otras 72, vale. Pues en este, solo la detención policial y solo para delitos de bandas. Ojo, en este. El policía tiene 72 horas de máximo, pero imagínate tú que dice, madre mía, tengo detenidos a 8 personas, tengo que investigar miles de cosas, no me da tiempo, sé y soy consciente de que en 72 horas no lo voy a poder tener solucionado y no voy a tener toda la información para que el juez pueda dictaminar si mete a prisión, si patatín patatán. ¿Qué pasa? Pues que en esas 72 horas, si la policía es consciente de que no va a llegar, automáticamente en las 48 primeras horas le pide por favor al juez que le prorrogue otras 48 cuando finalicen las 72. En ese instante el juez tiene 24 horas para determinar si le concede la prórroga o no. Si no se la concede, se queda con 72 y presenta a disposición judicial al detenido con lo que tenga. Yo creo que no sucederá, pero bueno, puede pasar, lo dice así la ley. Pero si se la concede, automáticamente cuando termina el plazo de 72 horas, dispone de 48 horas más para poder presentar a los detenidos, porque ojo, es bandas organizadas, a disposición judicial. Así que el policía tiene un total de 72. Si ve que en el plazo de 48 tiene que pedirle al juez las restantes 48 de prórroga, ¿vale? Y claro, de 48 a las 24 horas que tiene el juez para decir si sí o si no, es cuando se cumplen las 72 horas, ¿vale? Pues eso, el policía tiene 72 y en las primeras 48 pide 48 más de prórroga. Si el juez dice que sí, perfecto, y si dice que no, pues lo que tienes es lo que hay. Disposición judicial con la banda organizada y con lo que tú hayas podido recapitular de pruebas, nada más. Ojo, se trata de delincuencia organizada o bandas organizadas, nada de un particular, son temas de estos. Y bueno, cabe destacar que las resoluciones del juez, tanto denegando la prórroga como aceptándola, son autos, son resoluciones judiciales de un juez, por lo tanto, cabe destacar, se debe de saber ya, son autos. Otra cosa importante, la policía puede requerir del juez que a estas bandas organizadas se las incomunique. Porque imagínate tú que ya es bastante que tienes que en 72 horas investigar un montón de cosas como para que encima tengas que estar pendiente si van a cometer más delitos o van a ocultar pruebas o van a intentar coaccionar a alguien para que no declare, etc. Entonces, el juez tiene 24 horas para decir si sí o si no. Recapitulemos. Yo, policía, detengo a una banda organizada. Le digo al juez que por favor los incomunique. Automáticamente el juez tiene 24 horas para hacerlo. Mientras tanto yo estoy investigando. Después de esas 24, si los meten los incomunican, genial. Si no, igualmente ya son 48, le pido al juez la prórroga de 48 horas. Y bueno, si bien es cierto que el juez, una vez se le comunica de eso, puede, durante la detención, requerir información de esa persona de banda organizada que está detenida. Pero bueno, es que también es hacer perder el tiempo, pero bueno, la ley te lo dice así. Así que, primero, 72 horas y en las primeras, si puedes que te lo incomuniquen, en las primeras 24, genial. En las 48, si puedes pedir prórroga de 48, genial. Que te la deniegan, la prórroga, 72 horas lo presentas al juez. Que no te la deniegan, pues tienes 48 horas más.